¿Alguna vez te has puesto a pensar en el planeta en el que vivimos? ¿No es increíble todo lo que hay en él? Tenemos grandes océanos, playas hermosas, montañas gigantescas, desiertos gigantescos, en fin, una gran variedad de paisajes maravillosos. Y en los últimos miles de años hemos construido edificios colosales, civilizaciones llenas de belleza y creado máquinas que pueden hacer casi cualquier tipo de trabajo o simplemente entretenernos. Pero, ¿sabes qué es lo más increíble de nuestro planeta? Es la vida y su origen sigue siendo un misterio para la ciencia. Lo que sí sabemos es que esta inició en el mar hace muchos millones de años. Durante el pasar del tiempo, esta se ha ido diversificando, desde organismos microscópicos como una bacteria hasta un organismo de gran tamaño como lo es un elefante o una jirafa. Hasta ahora, tan solo de animales se han descrito más de 1 millón de especies, y cada año se descubren varios miles de especies nuevas, de manera que el número total podría estar realmente entre 5 y 50 millones. Para poder estudiar estos organismos de mejor manera, deben clasificarse de acuerdo a características en común. Una de las agrupaciones más conocidas es la de animales vertebrados e invertebrados. Si bien es bastante fácil reconocer a los animales de acuerdo a la presencia o ausencia de la columna vertebral, esta no es del todo válida hablando taxonómicamente, ya que para que se pueda considerar que determinados organismos están emparentados, deben ser grupos monofiléticos, es decir, solo debe existir un ancestro en común para los organismos. Así, a pesar de que existen otros rasgos en común entre estos animales, su evolución se da a partir de diversos ancestros. Sin embargo, esta clasificación no puede descartarse del todo, simplemente no tiene valor taxonómico. Sobre la diversidad de animales invertebrados podemos encontrar que algunos no tienen patas, como son los miembros del filo Echinodermata, Porífera, Molusca, Annelida y Nidaria. Los primeros están representados típicamente por estrellas de mar, erizos y pepinos de mar. Los poríferos son organismos marinos representados por las esponjas, que si bien no lo parecen, también son animales, aunque bastante simples estructuralmente. Los moluscos son los grupos más conocidos y diversos, pues cuentan con 8 clases, algunas con concha, como los bivalvos, los gasterópodos o los poliplacóforos, y otros con concha reducida o ausente, como los cefalópodos. Los anélidos son conocidos como lombrices de tierra y sanguijuelas, caracterizados por los metámeros o segmentos que componen su cuerpo. Finalmente, los nidarios son los organismos que reconocen como medusas y corales, los cuales cuentan con células urticantes llamadas nidocitos. De hecho, estas le dan el nombre de este filum. En caso de que los organismos cuenten con patas articuladas, pertenecen al filum Artrópoda, que si cuentan con un caparazón duro serían miembros del subfilum Crustacea. En caso de no tener un caparazón evidente, el número de patas nos revelará a qué subfilum pertenece. Si tienen 6 patas, serán hexápodos, donde se engloba el grupo con mayor diversidad del planeta, los insectos. Si tienen 4 pares de patas, serían queliceriformes. Algunos, como los picnogónidos, pueden tener hasta 12 patas, o típicamente serían 8. Y si tienen un número mayor de patas, serían miriápodos, los cuales están representados por los 100 pies y 1000 pies. A pesar de lo enormes que pueden parecer estos grupos, no son todos los filum de animales invertebrados, pues también hay ctenóforos, platelmintos con algunas especies parasitarias, lofoforados como Foronida, Ectoprocta y Brachiópoda, animales con pseudoceloma como los rotíferos, tardígrados
onicóforos y hasta organismos fósiles como lo son los trilobites. Ahora hablemos de unos héroes fantásticos que probablemente conoces como milpies y ciempies. Estos organismos pertenecen a un subfilum del filum Arthropoda. Este grupo al que pertenecen se llama Myriapoda y está integrado por otros 4 grupos denominados clases. Estas clases son Paurópoda, Symphila, Quiliopoda y Diplópoda. Pero antes de hablar sobre las características de cada clase, tienes que saber qué es lo que relaciona a estos 4 grupos. Los miriápodos son organismos con un tronco largo. Tienen una cutícula, pero esta tiene muy pocos lípidos y esto los hace permeable. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que deja entrar y salir el agua con facilidad. Es por ello que muchos de los miembros de este subfilum viven en lugares húmedos. Generalmente son nocturnos y tienden a escapar de la luz. Tienen un par de antenas, respiran a través de un sistema traqueal y usan una estructura llamada espermatóforo para su reproducción. Esta estructura en forma de un saco es elaborada por los machos para así depositar los espermatozoides y que en las hembras puedan tomarlos y proceder con la fecundación. En los artrópodos destacan los tagmas de su plan corporal y en los miriápodos estos no son la excepción. Un tagma es una parte o región del cuerpo de un artrópodo que resulta de la fusión de unión embrionaria de 2 o más segmentos corporales. Si bien un arquetipo tradicional de los artrópodos tendría 3 tagmas, el acrón, el soma y el telson, los miriápodos solo tienen 2 bien distinguidos, el cefalón y el tronco. En el primer tagma correspondiente a la cabeza podemos encontrar las antenas, mandíbulas y maxilas, mientras que a lo largo del tronco se encuentran las patas. A todas estas estructuras se les conoce generalmente como apéndices, y todas son multiarticulares y habitualmente unirrámeos. De igual manera, en su cabeza albergan un protocerebro, un deutericerebro y un tritocerebro, inervados a los ojos compuestos y los ocelos, las antenas, el labro y el estomoideo respectivamente. Otros datos generales importantes son la ausencia del caparazón, la presencia de uno o más pares de túbulos de Malpighi para la excreción. Además, tienen un órgano de Thomas Bari conectado a las antenas que le permite a estas cumplir funciones de quimio y mecanorrecepción. Finalmente, vale la pena mencionar que este subfilum de animales tiene muchas convergencias con los insectos, pero su relación con otros artrópodos sigue sin quedar muy clara, además de que depende del carácter que se considera para clasificarse. Ahora hablemos sobre las diferentes clases de este subfilum. Empezaremos por uno de los más conocidos, los diplópodos o milpies. ¿Sabías que ningún milpies tiene en realidad 1000 pies? El milpies registrado con más patas tiene solo 357 pares, es decir, 714 patas. Esta clase se caracteriza porque también tiene 2 pares de patas, 2 pares de ganglios, 2 pares de osteolos cardíacos, 2 pares de espiráculos, 2 pares de casi todo. A estas estructuras con 2 pares de todo se les llama diplosegmentos. Estos organismos tienen la capacidad de enrollarse y por lo general son fitófagos. Se alimentan de sustancias vegetales. De seguro también conoces a los miembros de la siguiente clase, que son los quilópodos o sin pies. A diferencia del grupo anterior, estos solo cuentan con un par de patas por segmento, un par de ganglios y un par de todo por segmento. Estos seres se caracterizan por las fursípulas, que son los ganchos por los que administran el veneno neurotóxico. Con este veneno inmovilizan a sus presas, ya que son animales con hábitos depredadores. No pueden enrollarse como los diplópodos, pero sí son más veloces que ellos y también más aplanados. También al final de su cuerpo tienen un par de patas modificadas con funciones sensoriales y no locomotoras. Sin duda alguna son animales muy extraordinarios y que algunas personas los tienen como mascotas debido a que no son mortales para los humanos y, sin embargo, son muy vistosos. Ahora continuemos con los otros 2 grupos que integran el subfilum Myriapoda. Estos 2 grupos no son tan conocidos como los anteriores. Empecemos con los miembros de la clase Symphila. Son conocidos como pies de jardín o pseudosimpies. Son animales pequeños a comparación de las clases anteriores, y estos no son venenosos. Son animales que se encuentran viviendo entre la superficie y 50 centímetros de la profundidad. Son herbívoros y detritívoros. Tienen de 14 a 24 segmentos, pero solo poseen 12 pares de patas y son blanquecinos. La última clase de miriápoda que vamos a revisar es Paurópoda. De esta clase no se sabe realmente mucho. Paurópoda quiere decir pobre en pies,
debido a que, a diferencia de las clases anteriores, estos tienen menos pares de patas, llegando a ser 9 u 11 pares de patas. Carecen de un sistema circulatorio y de un sistema traqueal, son ciegos pero presentan órganos sensoriales. Una característica exclusiva de esta clase son sus antenas ramificadas, birrámeas y segmentadas, ya que en las otras clases las antenas son unirrámeas. Estos animales viven en el suelo y se alimentan de hongos y de materia orgánica en descomposición. Ahora, imagina una medusa, que es unidario, y a un cien pies, que es un miriápodo. ¿Podemos decir que uno es más evolucionado que el otro? ¿Por qué? Muy bien, revisemos lo siguiente. Las medusas son diblásticas, es decir, que solo tienen dos capas en la fase embrionaria, el endodermo y el ectodermo. Solo poseen un orificio por el cual ingresan sus alimentos y por el cual excretan estos alimentos, además de que solo tienen tejidos. Carecen de órganos y por lo tanto de sistemas de órganos. En cambio, un cien pies presenta tres capas embrionarias, el endodermo, mesodermo y ectodermo. Poseen una boca por el cual ingresan sus alimentos y un ano por la cual excretan. Poseen órganos y también sistemas de órganos, como el sistema digestivo o el nervioso. Ahora, ¿crees que podemos llamar a uno más evolucionado que el otro? Pues déjame decirte que no. Seguramente te preguntes, ¿y por qué no puedo decir eso? Para empezar, todos los organismos que viven en nuestro planeta ahora mismo han logrado sobrevivir durante millones de años con las características adecuadas en el lugar en que se encuentran, las circunstancias de su medio y los requerimientos que necesitan. El tener una o más características extras sería un desperdicio de energía, resultaría contraproducente y que tengan más o menos características hace un organismo más o menos complejo de estudiar para nosotros los seres humanos. En base a todo lo anterior, podemos decir que la medusa tiene una complejidad menor respecto a un cien pies y que no es menos evolucionada que un cien pies. Así que recuerda, ningún animal es más evolucionado o menor evolucionado que otro, solo es más complejo o menos complejo que otro.